A pesar de su estatus de líder entre los 12 discípulos, Pedro no está libre de defectos. Según los evangelios, era propenso a los arrebatos, como la vez que le cortó la oreja a un soldado durante el arresto de Jesús. Más adelante en la historia, Pedro le falló a Jesús en su hora de necesidad cuando niega conocerlo 3 veces durante su juicio, un acto anunciado por el canto de un gallo. Sin embargo, a pesar de sus diversos recelos, Pedro es uno de los primeros discípulos en presenciar el regreso de Jesús, y más tarde es perdonado y restituido por su maestro. Tras la partida de Jesús, Pedro emerge como el líder de la primera comunidad cristiana, que tiene su centro en Jerusalén. Pero los seguidores de Jesús seguían teniendo enemigos, y pronto, Pedro es capturado y encarcelado por el rey Herodes Agripa. Afortunadamente, su tiempo en la cárcel no dura mucho, ya que un ángel entra y lo libera. A partir de ahí, parece que Pedro viajó hacia el norte, a la ciudad de Antioquía, y fundó otra iglesia. Pero es mientras está allí cuando se encuentra con un problema totalmente nuevo. Según los Hechos de los Apóstoles, Pedro conoce al centurión romano Cornelio, que quiere ser bautizado. Esto supone un gran dilema. Según la ley judía, todos los miembros del pacto de Dios debían ser circuncidados, un requisito desde los tiempos de Abraham. Pero, ¿se aplicaba esto a Cornelio, que no era judío? Pedro deja a un lado la ley judía y decide bautizarlo de todos modos. Aunque esta decisión desató la polémica para algunos, también marcó un sutil punto de inflexión en la historia del cristianismo. ¿Era este movimiento parte de la fe judía en general o era algo completamente distinto? Llegados a este punto, lo que ocurre después en la vida de Pedro es menos conocido. Aunque, según la siguiente generación de escritores cristianos, Pedro pasó sus últimos días en una ciudad, la capital del imperio, Roma. En el primer siglo después de Cristo, Roma era una vasta metrópolis con alrededor de 1 millón de habitantes. Era el hogar de soldados, senadores y emperadores, así como de miles de personas pobres y esclavizadas. Y fue aquí, entre esas masas marginadas, donde el cristianismo comenzó a extenderse rápidamente. Una población cristiana diferenciada empezó a crecer en la ciudad, y su creciente presencia comenzó a preocupar a las élites romanas. El historiador Tácito relata que los cristianos de la ciudad eran detestados por su supuesto odio a la raza humana, y que la violencia esporádica contra ellos solía ser bien vista. La situación llegó a su punto crítico en julio del año 64 después de Cristo, cuando Roma sufrió graves daños por un incendio. El emperador Nerón culpó apresuradamente a los cristianos y ordenó su persecución generalizada. Y si nos creemos los rumores, una de las víctimas fue el apóstol Pedro. Según las historias de la época, el santo había presidido como el primer obispo cristiano de la ciudad. Ahora, un hombre en sus 60 años, sus años de huida finalmente le habían pasado factura. Tras el gran incendio de Roma, los soldados de Nerón lo capturaron. Por sus presuntos crímenes, Pedro fue crucificado boca abajo. Es una escena plasmada en uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte, la Crucifixión de San Pedro de Caravaggio, donde unos hombres preparan la cruz del santo. El anciano San Pedro parece sereno y listo para aceptar su destino. Estas historias han existido desde alrededor del siglo II, y fue durante esta época cuando se fundó una pequeña iglesia en el lugar donde se rumoreaba que el santo había muerto. Esta iglesia se convirtió en un centro cristiano y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo. La poderosa línea de obispos de Roma comenzó a ser llamada Papa, y podían rastrear su línea de sucesión hasta Pedro, la roca de la iglesia. Hoy en día, el gran símbolo de la Iglesia Católica es la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, y es aquí, enterradas bajo el suelo de mármol de este lugar sagrado, donde se rumorea que reposan las reliquias de este santo cristiano. A través de la vida de San Pedro, podemos ver cómo una pequeña secta judía se convirtió en una red de iglesias por todo el Mediterráneo, sentando las bases de la religión global que es en la actualidad. Hoy en día, San Pedro es considerado el mayor discípulo, y sin duda, el seguidor más cercano a Jesús. Esto contrasta con la siguiente figura, Judas. Judas Iscariote es, con diferencia, el discípulo con peor fama de esta lista. Fue el hombre que traicionó a Jesús, entregándolo tristemente por 30 monedas de plata. Sigue siendo la figura más controvertida de todo el cristianismo. Pero, ¿quién era Judas? ¿Y por qué traicionó a Jesús?
El discípulo Judas aparece en la lista original de los 12 discípulos. A menudo se le conoce por su nombre completo, Judas Iscariote. Iscariote es un apellido bastante extraño, y de hecho se cree que es una mala traducción al griego de la frase aramea Ish-Kerioth, o el hombre de Kerioth, que es un pueblo en el sur de Judea. De ser así, Judas habría sido un forastero en el grupo, siendo el único discípulo que no era originario de Galilea. Al principio, Judas parece tener un papel secundario entre los discípulos, pero sí aparece en un incidente bastante revelador. En el Evangelio de Juan, Judas se queja cuando a Jesús le lavan los pies con un perfume muy caro, y argumenta que ese dinero estaría mejor invertido en los pobres. Aunque pueda parecer un buen argumento, la Biblia añade que la preocupación de Judas no era por los más necesitados, sino que quería quedarse con el dinero para él. Pero si Judas era tan poco de fiar, ¿por qué siquiera era uno de los 12 discípulos? Es un misterio en la historia original, pero hay algunos pasajes que parecen sugerir que Jesús ya conocía su destino y de alguna manera entendía que Judas debía jugar ese papel. De hecho, Jesús parece saber ya cuándo Judas le iba a traicionar, siendo el momento más famoso la última cena, cuando delata a Judas como traidor, diciendo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y con eso, Judas se escabulle para recibir su pago de los sumos sacerdotes y los ancianos. Curiosamente, la Biblia ofrece dos motivaciones diferentes de por qué Judas decidió traicionar a Jesús. En el Evangelio de Mateo y Marcos es bastante simple. Judas está motivado por la avaricia. Pero en el Evangelio de Lucas y Juan, Judas está bajo la posesión del mismísimo Satanás. Cualquiera que fuera realmente la motivación de Judas, mientras Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, un grupo de soldados le tiende una emboscada. Están liderados por Judas, quien lo identifica con un beso, un acto inmortalizado para siempre por otra de las inquietantes obras maestras de Caravaggio. Según el Evangelio de Mateo, Judas se vio abrumado por el remordimiento e incluso intentó devolver el dinero manchado de sangre, rechazado y lleno de culpa. Judas se fue a un campo cercano y acabó con todo. Hoy en día, este campo se conoce como Aceldama, o el campo de sangre. Durante siglos, Judas ha sido visto como una figura del mal irredimible, un hombre corrupto que traicionó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. En la mitología cristiana, Judas aparece famosamente en el infierno de Dante, donde reside en el 9º círculo del infierno. Allí permanece en un gran abismo helado, siendo masticado en la boca de Satanás por toda la eternidad. Y aunque esta es la visión más común de Judas, hay otros textos por ahí que pintan un panorama muy diferente. Uno de ellos es el Evangelio de Judas, un texto cristiano tardío descubierto en Egipto que parece presentar a Judas como el discípulo favorito de Jesús, a quien se le ordena traicionarlo para cumplir un plan cósmico. Es un texto realmente fascinante. Y si queréis saber más, he grabado un audiolibro completo de este Evangelio en mi Patreon. Así que esa es la historia de Judas. Malvado o incomprendido, os dejaré decidir a vosotros. Tomás, de todos los 12 discípulos, creo que Tomás es el más infravalorado, especialmente porque puede haber viajado más lejos que cualquier otra persona de esta lista. Aunque Tomás siguió siendo un discípulo leal durante todo el ministerio de Jesús, la muerte prematura de su líder habría tenido sin duda un impacto enorme. Y cuando llegaron noticias de que Jesús había regresado de alguna manera, Tomás seguía sin estar convencido. A pesar del testimonio visual de Pedro, Tomás declaró que la única forma de creer semejante cosa sería si pudiera ver realmente a Jesús cara a cara y tocar las mismísimas heridas de la crucifixión. Aunque la expresión ser un Tomás incrédulo es ahora un sinónimo de alguien que es demasiado escéptico, el arte de resucitar a los muertos no es algo que se vea todos los días. Por otro lado, a menos que fueras un discípulo y presenciaras la resurrección de Lázaro en persona, entonces es el pan de cada día. De todos modos, pasa una semana y Jesús regresa a los discípulos, demostrándole a Tomás que en efecto ha resucitado de entre los muertos. Una vez más, es el cuadro de Caravaggio, la incredulidad de Santo Tomás, el que mejor plasma esta escena. Jesús guía suavemente la mano de Tomás hacia su herida, para tocar la marca dejada por la lanza. Es en este momento cuando Tomás confiesa su fe. Después de esta historia en el Evangelio de Juan, Tomás se desvanece de la narración y el discípulo no vuelve a ser mencionado en el Nuevo Testamento, pero en los años venideros comenzarían a surgir historias sobre a dónde fue después.
Y si nos creemos esas historias, llegó más lejos que ningún otro discípulo. Veréis, en el estado de Kerala, en el sur de la India, encontraréis a los cristianos de Santo Tomás, una antigua iglesia que afirma remontar su linaje al propio discípulo. Según las leyendas locales, Tomás abandonó Tierra Santa y navegó hacia el sur por las rutas de las especias del Océano Índico. Al desembarcar en la tropical costa de Malabar, predicó a los brahmanes hindúes locales e incluso consiguió algunos conversos de la zona. Por supuesto, este extraño visitante no tardaría mucho en atraer atención no deseada. Mientras predicaba, fue atacado por un clan de guerreros, uno de los cuales le atravesó el costado con una lanza en el mismo lugar que a su antiguo maestro. Se dice que sus reliquias fueron conservadas por los lugareños, convirtiendo su santuario en un lugar de peregrinación. Hoy en día, se dice que estos restos se encuentran en la Catedral de Santo Tomás, en Chennai, India, que fue construida inicialmente por exploradores portugueses sobre el lugar de la tumba original. Incluso la lanza que supuestamente lo mató está expuesta. De discípulo incrédulo a uno de los apóstoles más devotos de Jesús, las leyendas de los viajes de Santo Tomás están de hecho documentadas en las primeras historias cristianas. Aunque este viaje a la India pueda parecer descabellado, estas rutas de las especias eran muy conocidas en la época romana, y los cristianos de Santo Tomás son efectivamente una iglesia antigua, una que todavía prospera a día de hoy. Andrés, Escocia, el hogar de Robert Burns, el whisky escocés y los juegos de las tierras altas. Tal vez reconozcáis su bandera nacional, la Cruz de San Andrés, pero una vez que os haya explicado cómo se relaciona con San Andrés, es posible que nunca más la volváis a ver de la misma manera. Pero empecemos, como hemos hecho, con la historia en la Biblia. Según los evangelios sinópticos, Andrés era originalmente un pescador, y fue llamado a seguir a Jesús junto al mar de Galilea. Esta asociación se ha mantenido con él en el arte cristiano, donde a menudo se le representa llevando una gran red. A lo largo del Nuevo Testamento, San Andrés es uno de los 12 discípulos más importantes, y uno de los pocos en presenciar el discurso más extraño de Jesús, que describe las diversas señales del Apocalipsis. En la cima del Monte de los Olivos, Jesús les dice a Andrés y a los demás que algún día surgirán profetas corruptos y afirmarán falsamente ser el Mesías. Pronto estallará la violencia por toda la tierra, lo que llevará a la persecución de los cristianos y a la apostasía de muchos otros. El discurso del Monte de los Olivos es una de las partes más interesantes de los Evangelios, especialmente para los historiadores bíblicos. Muchos creen que refleja una vertiente auténtica de las enseñanzas originales de Jesús y posiblemente revela las ansiedades apocalípticas de las primeras comunidades cristianas. Como muchos en esta lista, los textos del Nuevo Testamento no dicen nada sobre el destino de Andrés. Fueron los primeros eruditos y pensadores cristianos quienes tuvieron que rellenar los huecos basándose en los rumores que habían escuchado. Según las primeras historias, Andrés dejó Tierra Santa y se dirigió a una región llamada Escitia, que se refiere vagamente a las estepas al norte del Mar Negro. Los escritores medievales posteriores consideraron a Andrés como uno de los primeros apóstoles de los eslavos, quien aparentemente profetizó que la ciudad de Kiev se convertiría en la cuna del cristianismo ortodoxo. Tras sus viajes por Escitia, Andrés regresó al sur para fundar una iglesia en la ciudad griega de Patras. Pero en el año 60 después de Cristo, Andrés fue capturado por los guardias y condenado a ser crucificado, pero esta vez en una cruz en forma de X. Después de su atroz muerte, las sagradas reliquias de Andrés fueron enviadas a varias iglesias, y desde hace mucho se rumorea que algunas de ellas fueron llevadas a Escocia. Aunque la veracidad de estas afirmaciones es objeto de debate, en los siglos venideros se desarrolló una pequeña comunidad monástica en la región costera de Fife. Hoy en día, ese lugar es la Universidad de San Andrés, una de las universidades más antiguas de Europa. En su centro se alzan las ruinas de una catedral que antaño fue grandiosa, y que supuestamente albergó los restos de este santo cristiano. Aunque durante la Reforma Protestante, el edificio fue destruido. Debido a su conexión con Escocia, San Andrés ha sido visto durante mucho tiempo como el santo patrón del país, y la bandera nacional rinde homenaje a su método de ejecución, que fue bastante brutal. La cruz de San Andrés se utilizó más tarde para formar parte de la bandera de la Unión del Reino Unido. Es una lástima que aún no hayamos podido encajar ahí al dragón galés. Juan.
El problema de llamarse Juan es que todo el mundo se llama Juan. Desde Juan el Bautista hasta Juan de Patmos, la Biblia está llena de Juanes. Y así llegamos a este discípulo conocido como Juan el Evangelista, uno de los seguidores más cercanos a Jesús. Tradicionalmente, se le vincula al Evangelio de Juan, donde a menudo se le identifica como el misterioso autor conocido simplemente como el discípulo al que Jesús amaba. Dado que el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, debía de ser muy anciano cuando se escribió, si es que el autor era la misma persona. Por eso, en el arte cristiano, Juan es fácilmente reconocible por ser el más joven del grupo. Tras los sucesos de la Biblia, se dice que Juan viajó por el Mediterráneo oriental, y según los hechos apócrifos de Juan, se decía incluso que este apóstol realizaba milagros, como la vez que resucitó a una mujer de entre los muertos. Aunque este texto fue considerado herético, las ilustraciones de esta historia apócrifa llegaron de alguna manera al arte cristiano medieval. Pero hay otra razón por la que Juan es tan importante en esta lista. Fijaos, fue el único que no tuvo una muerte horrenda. Después de sus viajes, se cree que Juan se estableció en Éfeso, donde fundó una escuela cristiana y murió pacíficamente por causas naturales, en el año 98 después de Cristo. Sus reliquias se guardaron en una gran basílica cuyas ruinas aún se pueden visitar hoy en día. La ciudad de Éfeso se convirtió en un importante centro de aprendizaje cristiano. Uno de sus teólogos más famosos fue Ireneo de León, un feroz opositor a los evangelios gnósticos, a quien conocimos en mi vídeo sobre el tema. Ireneo fue alumno de un hombre llamado Policarpo, que a su vez supuestamente había sido alumno del apóstol Juan. Como resultado, Ireneo fue considerado un importante líder cristiano. Al fin y al cabo, tuvo una educación diferente a la de cualquiera de su época. En cualquier caso, el discípulo original, Juan, fue el último miembro superviviente del ministerio original de Jesús, habiendo sobrevivido a los otros 11 discípulos. Santiago el Mayor. Al igual que su hermano Juan, hay varias personas que también se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, incluido otro discípulo en esta misma lista. Pero a este Santiago se le apoda Santiago el Mayor, y desde luego se gana su reputación. Según los evangelios, Santiago era un discípulo muy cercano a Jesús, pero tenía fama de ser un exaltado. En un relato, Santiago y Juan visitan un pueblo samaritano que no es precisamente muy acogedor. Ofendido, Santiago le pregunta a Jesús: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para destruirlos?». Naturalmente, Jesús rechaza esta petición. Debido a su personalidad impaciente y tal vez impulsiva, Jesús llama a Santiago y a su hermano Boanerges, una palabra muy curiosa que no tiene un significado directo. Muchos eruditos creen que podría ser una traducción corrupta de la palabra aramea Benei Regaz, que significa hijos del trueno. Aparte de esta historia, Santiago es también uno de los discípulos cuya muerte está registrada en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que fue ejecutado por los soldados del rey Herodes, y lamentablemente, ostenta el récord de ser el primero de los discípulos en ser martirizado. Aunque sufrió una muerte bastante prematura, Santiago hizo muchas cosas a lo largo de su vida. Veréis, hay muchas historias apócrifas que se escribieron sobre él, especialmente en España. Según los cronistas españoles medievales, Santiago viajó brevemente a Occidente antes de ser martirizado. Llegó a la provincia romana de Hispania. Y según una famosa historia, tuvo una visión de la Virgen María de pie sobre un pilar, quien le pidió que construyera una iglesia en su honor. Aunque la aparición se desvaneció, el pilar sagrado se quedó allí, y todavía se encuentra en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Poco después, regresó a Jerusalén para ser martirizado, pero sus fieles devolvieron las reliquias de Santiago a España, y al parecer las escondieron en la región noroccidental de Galicia. Hoy en día, es el emplazamiento de una gran catedral, Santiago de Compostela, uno de los lugares de peregrinación más importantes de toda Europa. Cada año, miles de visitantes acuden a rezar a la tumba del apóstol, tal como lo han hecho durante siglos. Como santo patrón de España, San Santiago tiene un gran protagonismo en los mitos de la nación. Durante la época medieval, Santiago era el símbolo del pueblo español, especialmente durante la Reconquista, cuando los gobernantes musulmanes fueron expulsados de la península. De hecho, durante una batalla,
Se dijo que Santiago apareció milagrosamente montando a lomos de un caballo blanco y acudió en ayuda de los cristianos españoles. Esta imagen de Santiago como cruzado se convirtió más tarde en un símbolo utilizado en la conquista española de América. Las obras de arte de las iglesias encontradas en Perú a menudo lo representan como un conquistador pisoteando guerreros indígenas bajo su caballo. Por supuesto, es un legado complicado, pero supongo que es bastante apropiado para un apóstol llamado el Hijo del Trueno, Felipe. Felipe es uno de esos discípulos que a menudo pasa desapercibido, pero aún así tiene una historia fascinante. Aunque es una figura menor en los evangelios, el verdadero momento de fama de Felipe llega durante la historia de la alimentación de los 5.000, uno de los pocos milagros que se relatan en los 4 evangelios. Según la historia, Jesús ve a una gran multitud que se acerca a él, decide poner a prueba a Felipe y le pregunta inocentemente dónde comprar todo el pan para esa gente hambrienta. Quienes están familiarizados con esta historia saben que Jesús tenía un plan desde el principio. Aparte de eso, Felipe apenas recibe mención alguna. Sin embargo, hay una teoría interesante en torno a él, y tiene que ver con su nombre. Veréis, el nombre de Felipe no es uno que se esperaría de un jornalero arameo. Por el contrario, es un nombre griego. Por ello, muchos creen que probablemente era bilingüe. Esto explicaría por qué en algunas historias a Felipe se le suele considerar un apóstol para los griegos locales de la zona. Tras los sucesos de los evangelios, el apóstol Felipe pasa a un segundo plano, pero muchas de las primeras fuentes apócrifas describen lo que le sucedió después, como los llamados Hechos de Felipe, que exploran la actividad de predicación de Felipe a través de las diversas colonias del Mediterráneo. Otros dicen que fue el autor del controvertido Evangelio de Felipe, un texto gnóstico muy posterior que esbozaba algunas de las creencias fundamentales de esta secta cristiana disidente. Dejando a un lado los libros bíblicos de dudosa procedencia, muchos relatos concluyen la historia de Felipe en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. En el año 80 después de Cristo, un gobernador romano local ordenó que Felipe fuera colgado y crucificado. A pesar de este espantoso castigo, se dice que Felipe continuó predicando mientras estaba allí colgado e incluso logró ganar algunos nuevos conversos en sus momentos finales. En los siglos que siguieron, la antigua ciudad de Hierápolis se convirtió en un lugar de peregrinación, y los arqueólogos han intentado durante mucho tiempo encontrar los restos de este santo cristiano. Un gran avance se produjo en 2011, cuando se descubrió una misteriosa tumba con inscripciones vinculadas a este discípulo. Es más, descubrieron varios sellos de pan del siglo VI que parecían mostrar al discípulo Felipe, un homenaje a su papel durante la alimentación de los 5.000, y en el fondo se puede ver la misma imagen de su tumba. Bartolomé. En la Catedral de Milán encontraréis una escultura de San Bartolomé. A primera vista, parece bastante agradable. Un hombre alto y musculoso, envuelto en una larga túnica ondulante. Pero cuando os fijáis más de cerca, os daréis cuenta de que es un poco demasiado musculoso y que su túnica se parece demasiado a la piel. Ahora bien, si habéis visto un vídeo mío anterior, tal vez ya sepáis lo que le pasó a este santo. Si no es así, bueno, estáis advertidos. Este discípulo tiene el peor destino de todos ellos. Pero primero, la cuestión del nombre de este discípulo. A menudo se le llama Bartolomé, que es la forma griega de Bartolmai, que en arameo significa hijo de Tolmai. Pero en el Evangelio de Juan se le conoce como Natanael. Quizás entonces su verdadero nombre era Natanael Bartolomé. Se llamara como se llamara. Este discípulo no tiene un papel muy destacado en los Evangelios, pero esto tenía una ventaja. Dio a los primeros cristianos mucho margen para crear una de las leyendas más horripilantes de toda la historia del cristianismo. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Bartolomé viajó a las tierras de Armenia. Mientras estuvo allí, convirtió al rey pagano Polimio al cristianismo. Sin embargo, no todos en la familia real estaban tan dispuestos a convertirse. Este acto enfureció al hermano del rey, quien ordenó la tortura y ejecución de Bartolomé. El castigo, Bartolomé fue desollado, lo que significa que le arrancaron la piel del cuerpo. Esto ha dado lugar a algunas de las piezas de arte cristiano más horrendas que jamás haya visto. Muchas de ellas representan al santo llevando su propia piel como si estuviera envuelto en una sábana holgada de ropa.
Estas historias inspiraron esta estatua esculpida por Marco de Agrate en el año 1562. A pesar de su aspecto macabro, es genuinamente una de las mejores esculturas de su época, con una musculatura tallada y un intrincado detalle anatómico. Aunque Bartolomé parecía haber encontrado una muerte horrenda, su sufrimiento no fue en vano. En los años posteriores a este apóstol, el cristianismo mantuvo su presencia en Armenia. De hecho, en el año 301, el reino adoptó oficialmente el cristianismo como religión de Estado, y al hacerlo, se convirtió en la primera nación cristiana de la historia. No es de extrañar porque Bartolomé es el santo patrón de la Iglesia armenia. De eso, y de los trabajadores del cuero, ¿quién dice que los cristianos no tienen sentido del humor? Mateo. Cuando el Imperio Romano se anexionó la provincia de Judea, extrajeron duros impuestos de la población e incluso contrataron a gente local para que hiciera su trabajo sucio. Ahí es donde nos encontramos con Leví, un recaudador de impuestos que caía mal a casi todo el mundo, excepto por supuesto a Jesús, que curiosamente lo llama para que sea uno de sus discípulos. Es una escena que aparece en otro de los cuadros de Caravaggio, La vocación de San Mateo. En una habitación a oscuras iluminada por un rayo de luz, vemos a un hombre elegantemente vestido, rodeado de sus compañeros recaudadores de impuestos. Parece señalarse a sí mismo, confundido. Y es entonces cuando te das cuenta de la figura de Jesús en la esquina, parcialmente oculta por la sombra. A pesar de sus orígenes de dudosa reputación, Leví demuestra ser un seguidor leal y pasa a llamarse Mateo, un nombre que significa don de Dios en hebreo. Lamentablemente, poco más se dice de Mateo en el relato bíblico, pero según historias posteriores, viajó hacia el sur, al reino africano de Etiopía. Esta tierra ya tenía fuertes vínculos con la antigua religión judía, con reyes que más tarde remontarían su linaje hasta el rey Salomón. Mientras estaba en Etiopía, Mateo predicó el Evangelio e incluso convirtió a la hija del rey, Efigenia. Al igual que en la historia de Bartolomé, este acto enfureció al hermano del rey, quien ordenó la muerte del apóstol mientras rezaba en un altar. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa etíope es considerada una de las iglesias cristianas más antiguas que existen, e incluso tiene su propio canon bíblico, que incluye el libro apócrifo de Enoc. En cualquier caso, el antiguo recaudador de impuestos Mateo es considerado un apóstol de esta nación. Ahora bien, San Mateo tiene otro motivo de fama: el Evangelio de Mateo, uno de los textos cristianos más importantes de la Biblia. Tradicionalmente, se cree que fue escrito por el mismísimo discípulo Mateo, que recopiló los dichos de Jesús en un único documento. Hoy en día, sin embargo, los estudiosos de la Biblia son un poco más escépticos. En su lugar, se cree que este texto fue escrito por un autor anónimo alrededor del año 80 después de Cristo. Aunque este evangelio tiene algo de material original, reelabora partes del Evangelio de Marcos y posiblemente de otro texto conocido como la fuente Q, cuyo material también aparece en el Evangelio de Lucas. Todo esto viene a decir que el Evangelio de Mateo fue probablemente escrito por la segunda o tercera generación de cristianos, aquellos que no conocieron a Jesús en persona, pero que habían escuchado relatos de testigos presenciales. Parece que, en las décadas siguientes, el nombre del discípulo Mateo se adjuntó a este documento, Santiago el Menor. Muy bien, tengo un reto para vosotros. Sospecho que muchos de los que están viendo este vídeo se van a olvidar de este próximo discípulo, pero quiero que lo recordéis. Pero va a ser difícil. Veréis. Tristemente, este discípulo es un poco fácil de olvidar. Santiago, hijo de Alfeo, es el segundo Santiago entre los discípulos, y desgraciadamente no sabemos mucho sobre él. Solo aparece en las listas de los 12 apóstoles y en ningún otro sitio. Y siempre que los escritores cristianos hablan de él, suele ser solo para diferenciarlo de Santiago el Mayor. A menudo le dan títulos diminutivos como Santiago el Menor, Santiago el Más Pequeño o el Pequeño San Santiago. A pesar de su relativa oscuridad como discípulo, al menos los primeros artistas cristianos no se olvidaron de darle una muerte espeluznante. Siempre que el santo aparece, a menudo se le muestra llevando un gran garrote, el símbolo de su martirio. Un momento. ¿De quién estábamos hablando? Vale, sigamos adelante. Judas Tadeo. Cuando se trata de nombres bíblicos, se puede decir con seguridad que algunos están un poco manchados. Tal es el caso de Judas, que no hay que confundir con su homólogo, Judas Iscariote. Como resultado, a este leal discípulo a veces se le hace referencia con otro nombre, Tadeo.
Lamentablemente, Judas Tadeo no ocupa un lugar destacado en los Evangelios, si es que aparece, pero puede que tenga un papel en otra parte del Nuevo Testamento. Veréis, hacia el final de la Biblia hay una carta muy corta, conocida como la Epístola de Judas. Contiene una advertencia de que la comunidad cristiana está amenazada. Hay impostores en la Iglesia, aquellos que afirman ser morales, pero que en cambio solo buscan enriquecerse a sí mismos. El autor procede entonces a citar personajes bíblicos que demostraron su fe. Curiosamente, una de las citas que utiliza es del libro de Enoc, ese escrito apócrifo que fue prohibido en los principales cánones bíblicos. Por supuesto, como con muchos en esta lista, hay un debate sobre si Judas realmente escribió esto. Después de los eventos en los Evangelios, se dijo que Judas viajó por el oeste de Asia. Muchas de estas historias le llevan a Armenia, donde se reunió con el discípulo Bartolomé. Y como hemos visto, fue una misión bastante condenada al fracaso. Así que no es de extrañar que Judas sea el santo patrón de las causas perdidas. Aunque Judas fue martirizado en Armenia, la comunidad cristiana sobrevivió. De hecho, el monasterio de San Judas Tadeo sigue en pie a día de hoy. El edificio original data del siglo III, y es una de las iglesias más antiguas que existen. Simón el Celote. Llegamos ahora al último discípulo de esta lista. A esta figura se la suele representar llevando un gran serrucho. A estas alturas del vídeo, seguro que podéis adivinar por qué. De todos modos, Simón el Celote es una figura bastante curiosa entre los discípulos. Y la palabra celote es uno de esos términos bíblicos que han llegado hasta nuestros idiomas. Pero en su contexto original, los celotes eran un movimiento político radical y violento. Mientras el Imperio Romano gobernaba Judea, los celotes se levantaron y lucharon por la libertad del pueblo judío. Aunque se sabe poco sobre Simón el Celote, es sorprendente que un hombre con una política tan revolucionaria estuviera asociado con Jesús. Al fin y al cabo, aunque se le consideraba el Mesías judío y un descendiente del rey David, el mensaje de Jesús es, en general, un mensaje de paz. Tal vez entonces Simón comprendió que el supuesto rey de los judíos estaba más interesado en un tipo de reino diferente. En los siglos siguientes, las leyendas cristianas cuentan que Simón el Celote viajó a Persia para propagar la fe. Y ahí es donde entra en juego el serrucho. Según el libro apócrifo, La pasión de Simón y Judas, el discípulo fue cortado por la mitad con una sierra por los lugareños. Aunque parece que Simón había renunciado a sus costumbres violentas, los celotes continuarían luchando contra sus opresores y la región estalló en un conflicto total. Durante las guerras judeo-romanas, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, así como el templo sagrado. Sería un acontecimiento que cambiaría dramáticamente el destino del cristianismo para siempre, ya que muchos huyeron de su tierra natal para establecer iglesias por todo el Mediterráneo. En las escuelas primarias de Inglaterra hay una popular rima infantil para recordar a las 6 esposas de Enrique VIII, y dice así: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, superviviente. Ahora bien, creo que a los 12 discípulos les vendría bien una rima tan práctica, pero todavía estoy intentando pensar qué rima con desollado vivo por los armenios. Creo que es justo decir que ser un discípulo de Jesús es un trabajo con una de las tasas de mortalidad más altas que existen. Excepto, por supuesto, si te llamas Juan, el único discípulo del que se dice que se libró de una muerte brutal, para los 11 restantes. Sin embargo, ser discípulo solía acabar bastante mal. Pero tal vez a estas alturas os estáis preguntando, ¿por qué parece que todos los discípulos sufrieron destinos tan atroces? Bueno, de hecho hay una verdadera razón histórica para ello, y es aquí a donde nos dirigimos a continuación. A lo largo de este vídeo, habréis visto las diversas obras de arte de estos discípulos, a menudo en sus momentos finales. Pero a pesar de su sufrimiento, su expresión facial suele ser de una serena calma, y hay una razón para ello. Desde el cristianismo primitivo, el martirio era visto como un acto sagrado. Desde el principio, las élites romanas solían estar nerviosas con los cristianos, especialmente porque se negaban a adorar en los diversos santuarios imperiales. El cristianismo exigía a sus seguidores que renunciaran a todos los demás dioses, y esto incluía la adoración del emperador. Como era de esperar, los cristianos eran tratados con escepticismo y desconfianza, lo que pronto desembocó en violencia. Hemos visto cómo Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma.
y en años posteriores, emperadores como Diocleciano ordenarían la persecución masiva y la destrucción de los edificios de las iglesias. Pero a pesar de la amenaza de ser arrojados a los leones, muchos cristianos no renunciaron a su fe, ni siquiera ante una muerte segura. Sus martirios eran vistos como testimonio de su lealtad inquebrantable, y tales actos reflejaban la valentía mostrada por su líder espiritual, Jesús, cuya muerte es el símbolo central de la religión. Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y esto no es algo que nadie deba intentar imitar, pero parece que los primeros escritores e historiadores cristianos trataron el martirio como un modelo para la devoción cristiana, y en poco tiempo casi todas las historias de los santos eran historias de martirios. Y por supuesto, esto incluía a los discípulos de Jesús. Con el tiempo, surgieron historias de su valentía frente a la crueldad, todo al servicio de su fe, y por eso, cuando miras estas pinturas, hay un sentimiento de serenidad mezclado con sufrimiento. Los 12 discípulos, más o menos, sentarían las bases del cristianismo, la religión más grande en la historia del mundo. Sus historias nos permiten vislumbrar las vidas de las figuras históricas que representan, pero también el mundo del cristianismo primitivo y las personas que hay detrás de los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Es hora de que sea sincero con vosotros. Solo os he revelado la mitad de esta historia. Hay otros textos ahí fuera, libros perdidos, que supuestamente fueron escritos por los discípulos, como el infame Evangelio de Judas, conocidos como los gnósticos. Representan la primera herejía en la historia del cristianismo. Para saber qué ocurre a continuación en la historia, tendréis que verlo aquí para descubrir más. Oye, gracias por verlo. Espero de verdad que hayáis disfrutado este. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, ¿por qué no suscribís? Un me gusta y un comentario también ayudan muchísimo. Justo ahora es un momento muy especial para el canal. En el momento de esta grabación, Ochelaga está a punto de alcanzar 1 millón de suscriptores. Es uno de esos hitos con los que cualquiera que hace vídeos para YouTube solo sueña. E incluso ahora, me resulta difícil visualizar cifras tan grandes como esta. Pero pensar que a 1 millón de personas les ha gustado mi contenido lo suficiente como para quedarse es verdaderamente conmovedor. Desde que empecé a hacer vídeos durante la pandemia, hay una pregunta que me hacen una y otra vez. ¿Qué significa Ochelaga? Bueno, por un lado, es el nombre de un barrio de Montreal, en Canadá, que visité una vez y simplemente me gustó cómo sonaba. Pero hay otra respuesta. Siempre he pensado en este canal como una especie de museo. Cada vídeo es una exposición, algo que me interesa y que quería compartir con vosotros. Ya sea mitología bíblica, arte extraño o algo verdaderamente aleatorio, cada exposición está hecha con el mismo cuidado y alegría por el oficio. En cuanto a mí, soy feliz siendo el humilde conservador de este lugar, y ha sido genial ver a tantos de vosotros pasear por las exposiciones. Leer vuestros comentarios tan interesantes, divertidos y de apoyo me hace sentir que he construido algo verdaderamente especial. Así que a los espectadores pasados y presentes, gracias por muchos más. En fin, estoy deseando veros la próxima vez. Adiós. Los discípulos de Jesús son algunas de las figuras más importantes del cristianismo. Pero, ¿qué les pasó después de los relatos de la Biblia? Se dice que viajaron por todo el Mediterráneo y más allá, estableciendo las primeras iglesias en la historia cristiana. Pero luego la historia toma un giro mucho más oscuro. Según la leyenda, solo uno de ellos sobrevivió hasta llegar a viejo. Los otros 11 corrieron destinos espantosos y horrendos. Sus historias han sido inmortalizadas por generaciones de artistas. En este vídeo vamos a explorar la historia de los 12 discípulos y qué fue de ellos después de la Biblia. Antes de explorar a los 12 discípulos de nuestra lista, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Qué es exactamente un discípulo? A lo largo de los evangelios del Nuevo Testamento, la Biblia enumera a 12 hombres que acompañaron a Jesús durante sus 3 años de ministerio. Hoy en día, los conocemos simplemente como los discípulos, una palabra que proviene del latín discipulus, que significa estudiante. Pero en realidad, estos hombres no estaban allí simplemente para aprender. Vivían y comían junto a su maestro. Y a muchos se les dieron puestos de autoridad. Quizás una mejor manera de verlos sea como aprendices, que se acerca más al significado del término original griego matetes. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre estos discípulos después de Jesús? Bueno, la verdad es que no mucho.
Con la excepción de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos cuenta muy poco sobre lo que pasó después. Aunque se cree ampliamente que los discípulos viajaron por el Mediterráneo y más allá, y fundaron algunas de las primeras iglesias cristianas del mundo, en los siglos siguientes comenzaron a difundirse rumores sobre las diversas aventuras de los discípulos. Curiosamente, sin embargo, parece que todas las historias de los discípulos terminaron en tragedia con la única excepción de uno de ellos. Se dice que todos ellos tuvieron finales inquietantes y horripilantes. Y con esa nota tan alegre, comencemos nuestro viaje a través de los discípulos. Pedro. De todos los discípulos, Pedro es considerado uno de los 12, si no el más importante de todos. De hecho, puede que sea una de las figuras más importantes del cristianismo, y fue una pieza clave para transformar una secta judía marginada en la religión que conocemos hoy. Tiene que ser una de las figuras más estudiadas de la historia. ¿Pero qué sabemos realmente de él? ¿Quién fue el verdadero San Pedro? Bueno, empecemos por el nombre y cómo en realidad no se llamaba Pedro. Originalmente se le conocía como Simón. Según los evangelios, trabajaba como pescador en el mar de Galilea con su hermano Andrés. Y en estas historias, Jesús se acercó a él para que lo siguiera, y lo llamó para convertirse, entre comillas, en pescador de hombres. A partir de ahí, Simón parece haber emergido como líder entre los discípulos, y siempre se le sitúa en primer lugar entre ellos. Con él llega a reconocer a Jesús como el Mesías judío prometido, y así, Jesús le da el nombre de Petros, la palabra griega para roca, de la que realmente obtenemos el nombre de Pedro. Esto da lugar a una de las frases más famosas de la Biblia. Cuando Jesús dice, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Para los apasionados de los idiomas, es una especie de juego de palabras, y probablemente tenía más gracia en el griego original. Esta frase se suele interpretar como el establecimiento de la autoridad de Pedro para las generaciones de cristianos venideras. Hablando históricamente, Jesús y sus discípulos probablemente hablaban arameo, y por lo tanto, Pedro probablemente fue llamado Cefas, que es la palabra aramea para roca. Curiosamente, el nombre de Cefas es mencionado en los escritos de Pablo, algunos de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Esta mención independiente sugiere que Pedro fue probablemente una figura histórica real y activa en la iglesia cristiana primitiva.